Esta charla la denomino "Los cambios vienen" o ya llegaron. La voy a ir fundamentando de a poco, partiendo con una breve introducción, luego entender cómo prepararnos para terminar con las conclusiones. En esta primera parte, que he denominado introducción, señalar que se trata de una charla de divulgación científica. Me complace hacerla en esta forma, porque se basa en el sentido común sin necesidad de ecuaciones. Es por ello que todos los trabajos de índole divulgativa son menospreciados o desacreditados por el mundo científico formal. Pero hay que reconocer que los libros de mayor impacto científico formal son leídos por un escaso número de lectores. Y mucha gente que los compra no lo hace porque los entienda, sino para poder exhibirlos en el salón de su hogar. Hecha esta introducción, que nos orienta hacia el camino que creo que debiéramos proponer para entender y prepararnos para los cambios, paso a ello. Hay dos hechos fundamentales. El primero, de carácter nacional, el 18 de octubre pasado, y otro de carácter mundial, que es la pandemia del coronavirus. Ambos demuestran que ya llegaron cambios importantes, pero que vienen más debido a los avances tecnológicos. O sea, no solo desastrosos, sino también eventualmente beneficiosos. Para poder seguir vigentes en este mundo, estamos obligados a alfabetizarnos. Ya estamos viendo hoy por hoy la brecha gigantesca que genera Internet. Al tener que recurrir a esta herramienta virtual para hacer muchísimos trámites y eventualmente a hacerlos todos. Y hay un mundo significativo de personas que no están en conocimiento de esta herramienta y que además la rechazan. No se trata de desarrollar capacidades científicas o técnicas, sino de tener una cultura del lenguaje moderno. Una buena decisión tomada hoy puede tener un efecto importante en la formación de nuestros hijos y nietos. Nada mejor que recoger apoyo de quienes saben. En la vida no hay que dárselas de sábelo todo. Hay que apoyarse en los temas que uno no sabe, así como cuando uno tiene un dolor va al médico, cuando tiene problemas que son aparentemente de sentido común o de cultura general, creemos tener respuestas. Y no es así. Siempre hay especialistas que nos pueden colaborar en ello. Recuerdo en particular un ejemplo que me marcó, y fue en el año probablemente 68, 69, cuando el presidente de la República era don Eduardo Frei Montalva. En una entrevista recuerdo que el periodista le consultó: dígame, señor presidente, usted es abogado, ¿y cómo se puede sentir capacitado entonces para haber sido ministro de Obras Públicas y actualmente presidente de la República? Y Frei, sin inmutarse mayormente, le dijo: mire, yo tengo más o menos 10 amigos en los cuales confío plenamente. Cada uno tiene una especialidad diferente. Y cuando la pregunta que me llega se relaciona con la especialidad de alguno de ellos, lo llamo y se lo pregunto. Y eso hago. El tema es, establecido estos antecedentes de carácter general, debemos definir por dónde empezar. Y para ello enfatizo un concepto importante, que es darnos cuenta de la incapacidad humana para anticiparse a fenómenos exponenciales. Cuando algo viene cayendo en caída libre, no somos capaces de adivinar a dónde va a llegar. Hay una leyenda que ilustra el fenómeno exponencial de una manera extraordinaria. Probablemente todos ustedes la conocen, pero la recupero acá con el objeto de refrescarla en los que la conocen y que la conozcan los que no la tenían en sus conocimientos. Se trata de la leyenda del rey Sherham. El rey Sherham tuvo la desgracia de que uno de sus hijos falleciera en un combate y quedó en un estado muy grave de depresión. Y dio ayuda. Y le trajeron a Sisa, capaz de curarlo de su mal.
Sisa le regaló un tablero de ajedrez, le enseñó los movimientos del juego y el rey Sheram se transformó en un adicto a este juego, lo cual le permitió recuperar su salud emocional y sobreponerse a la desgracia. En ese momento le solicitó a Sisa que pidiera lo que quisiera, porque sus recursos eran prácticamente inagotables. Y Sisa se limitó a decir simplemente que quería que pusiera un grano de trigo en el primer casillero del tablero, 2 en el segundo, 4 en el tercero y así sucesivamente duplicando la cantidad en cada uno de los casilleros que continuaban. El rey se indignó porque le pareció ofensivo que pidiera tan poco en circunstancias que le habían resuelto un problema tan grande. Lo expulsó del palacio, llamó a sus súbditos y les dijo: necesito que me junten un saco de granos de trigo de aquí a mañana en la mañana y se lo dan a este individuo y que desaparezca. Llegó el día siguiente y no había tal saco. Lo concreto es que el rey ya estaba presa de la indignación por la ineficiencia de su gente, hasta que en una de esas ocasiones concurrió a él el encargado de esta recolección y le dijo: Su Majestad, llevamos semanas con los calculistas del reino evaluando cuánto se requiere juntar para completar los granos de trigo que pidió Sisa. Y no hay tal cantidad de granos en todo el planeta. Se requieren más de 18 trillones de granos. Está claro, el rey no tenía idea y ni siquiera sus calculistas tenían idea de lo que era un fenómeno exponencial. Este fenómeno exponencial se manifestará muy pronto en los extraordinarios avances que podremos observar y hasta cierto punto no solo observar, sino que aprovechar en medicina, biotecnología, protección sísmica, robótica, conexiones inalámbricas para restituir el daño neuronal. Es como cuando conectamos por Wi-Fi la impresora al computador. El concepto del cable deja de tener sentido. Los problemas neuronales se deben a una desconexión entre la neurona y el músculo que tienen que mover. Podríamos pensar en un caleco, que sería equivalente al cable, pero la tecnología nos lleva a la metodología inalámbrica, que es probablemente la más importante. Yo digo en un futuro próximo, pero ¿cuándo es este futuro próximo? No tengo idea, y es muy difícil de evaluar. El único antecedente que puedo aportar en este momento es la famosa ley de Moore, formulada en 1965 por Gordon Moore, quien dice que los conocimientos tecnológicos y la tecnología misma se duplica cada 18 meses. Es decir, el crecimiento es indudablemente similar al de los granos de trigo en el tablero de ajedrez. Pero este crecimiento exponencial también tendrá efectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ya hemos dicho que en la formación de nuestros hijos está la mejor contribución que podemos hacer hoy día al desarrollo que ellos tengan en un mundo que por ahora nos resulta desconocido. Reconocer que las clases virtuales son útiles y necesarias y están resolviendo de manera muy eficiente graves problemas debido a la crisis social y sanitaria en que nos encontramos. Pero no podemos ignorar el vínculo directo, profesor-alumno. No es malo que recapacitemos sobre ciertos ramos que consideramos innecesarios y que los menospreciamos muchas veces. Por ejemplo, gimnasia, o más propiamente educación física. Esto pretende ser una disciplina de vida para el ser humano y no el proceso para transformar a los alumnos de colegios secundarios en atletas. No ese es el propósito.
En artes plásticas, no se trata de transformar en caricaturistas, en dibujantes, en pintores a alumnos de enseñanza secundaria. Se trata de que tengan capacidad de apreciar el arte gráfico. Mi profesor, y el de varios de los que están aquí presentes probablemente, de dibujo o artes plásticas, como el más elegante mencionar, fue Percy, extraordinario dibujante y caricaturista de diarios de Santiago, fallecido hace muy poco tiempo, pero que recuerdo haberlo visto cuando tenía más de 90 años ya, tomando un café, y lo saludé y lo presenté a mis hijos, y él pescó una servilleta y les hizo una caricatura. Notable. Música, o también más elegantemente mencionada como educación musical. Se trata de que los jóvenes tengan apreciación musical, que comprendan lo que se presenta en una obra musical. No que aprendan la partitura, sino que la disfruten. Quienes quieran después ser gimnastas, quienes quieran después ser artistas plásticos, quienes quieran dibujar o pintar, o que sean músicos, podrán eventualmente llegar a ello. Pero esta concepción de crear disciplina de aprendizaje, los puede orientar en su vida. Filosofía, ¿cuántas veces nos preguntamos para qué nos enseñan filosofía? Hay que aprenderse de memoria una serie de cosas que al mes siguiente se nos van a olvidar. Yo tuve la fortuna, nuevamente, al igual que muchos de los que están aquí presentes, en el Instituto Nacional, 1956, sexto Humanidades F, de tener de profesor de filosofía a don Rafael Hernández, un destacado profesor de la Universidad Católica, a quien un alumno le preguntó: señor Hernández, con todo respeto, ¿para qué sirve la filosofía en el colegio? Y él le contestó con igual respeto: para que mañana, cuando estén anonadados, sepan cómo actuaron los grandes personajes de la historia. Esa frase me quedó grabada. Literatura. También nos preguntamos muchas veces para qué la literatura. Y me acuerdo en esa misma ocasión del sexto F del Instituto Nacional de 1956, en la letra F estaban los que habían tomado la opción matemáticas, que el profesor de literatura que nos designaron fue don César Bunster, un destacado educador, autor de libros y textos de estudio de la disciplina. La clase del señor Bunster era un día martes, digamos, no me acuerdo exactamente cuál, en el primer horario después de almuerzo, algo así como desde 20 para las 2 hasta las 3:10 o algo por el estilo. Era una hora y media. Lo primero que dijo el señor Bunster es: yo quiero que aprendan a entender y a disfrutar de los extraordinarios escritores latinoamericanos. Les podría dar como asignación que lean sus libros, pero no lo van a hacer. Así que se las voy a leer yo. Empezó a leer Doña Bárbara, del novelista extraordinario venezolano Rómulo Gallegos. Cuando sonaba la campana a las 3:10, con todo el mundo con los ojos tremendamente abiertos y los oídos destapados para escuchar la notable dicción, calidad en el lenguaje, marcada pronunciación y separación de frases según si había comas, punto y comas, o puntos seguidos o punto aparte, nos hacían estar realmente emocionados con lo que relataba don César. Y como digo, cuando sonaba la campana para salir del recreo, muchos le pedíamos que siguiera en el recreo porque preferíamos seguirlo escuchando. Bueno, con esta pincelada en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, quiero orientar mi charla de hoy a las distintas tareas, aparentemente todas ellas como islotes separados. Yo creo que todo lo que he señalado todavía tiene un complemento extra, que es leyendo,
viendo o escuchando libros, películas y canciones que tienen mensaje. En tal sentido, me permito recomendarles, para quienes estén interesados naturalmente, a leer a Stephen Hawking en sus breves respuestas a las grandes preguntas, el libro póstumo. En cuanto a películas, La teoría del todo, que es la película sobre la vida de Hawking. El código Enigma, que es la película sobre los hallazgos de Alan Turing en relación a la red de espionaje nazi montada en Inglaterra. Les recomiendo escuchar el relato del discurso de Leonard Cohen en España al recibir el premio Príncipe de Asturias, que está en YouTube, véanla, que explica cómo incorporó la guitarra en su arte musical, por ahí por los años 60. Me detengo nuevamente en Stephen Hawking, que es considerado el científico más reconocido después de Einstein. Y él postula que hay dos caminos para el futuro. O los planetas alternativos, que hacia donde apunta José Massa con su libro Marte, o al uso de la inteligencia artificial, que es hacia donde apunta la evolución exponencial a la cual me referí con anterioridad. Señala luego que Einstein a los 16 años soñó que cabalgaba en un rayo de luz, y desde ese punto de vista observa que la luz está congelada, no se mueve. Y ahí está la génesis de su teoría de la relatividad. 100 años después, hay miles de científicos que saben mucho más que él. Pero sin este sueño de Einstein, eso no habría sido posible. Por su parte, Hawking, propiamente, jugaba buscando desde niño, jugaba buscando descubrir cómo funcionan o por qué funcionan las cosas. Y eso lo siguió haciendo de adulto, lo único que sus juguetes eran de otro porte. Para ir concluyendo, me remito ahora a un ensayo muy lindo que escribió Jorge Melnick, que se llama La última bifurcación, que según su análisis sería la última de nuestra especie. Y que tenemos dos caminos a tomar. El camino de la conciencia, Homo sapiens amans, como lo define Humberto Maturana, que es el camino del amor por la vida, o el camino de la información que crearía el Homo sapiens cibernéticos, en que su vida sería cada vez más virtual. Pero el ser humano en estas circunstancias va a poder elegir uno de ellos, cosa que no se dio en los 6 millones de años de evolución. Y que la evolución no lo ha preparado para eso. Y ahí es donde está el concepto de la crisis, porque entramos en crisis cuando no somos capaces de tomar conciencia y decisiones vitales a tiempo. El mañana más que nunca está en nuestras manos. Siempre la supervivencia de una nueva especie depende de un pequeño número de individuos que sobrevive y se reproduce. Familias, comunidades, naciones, razas, especies. Los destinos son misteriosos, pero solo podemos elegir el camino. Espero que hayan podido disfrutar de esta charla. Gracias.